A los 27 años, Eduardo no tenía nada, cero. Hoy tiene 29 años, una carrera floreciente como ingeniero y además tiene lo suficiente para retirarse a los 29 años. ¡Qué increíble! Ojalá yo lo hubiera podido hacer, pero lo mejor es que tú vas a aprovechar mucho de su información para dar los pasos que tú quieres para lograr la independencia financiera y la paz. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Devis. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Jubilado porque jubilado es de júbilo. Claro. Aunque ni siquiera lo consideras, porque tú me decías, no, es que quiero unas metas más amplias. Obvio, estás empezando. Pero cuando yo te conocí, Eduardo, tenías 27 años. ¿Cómo era tu situación? Ok, pues en ese momento, a mis 27 años, yo llevaba 2 años ejerciendo mi profesión, llevaba 2 años graduado y yo me gradué en el 2016, empecé a ejercer mi profesión, empecé a tener un poco de ingresos, pero tenía unas ideas muy diferentes a las que tengo ahora y conforme yo recibía mis ingresos, así mismo los gastaba en viajes o en algún coche o en salidas con amigos. Entonces, ¿Qué hacías? ok, pues yo trabajaba en mi constructora y empezamos a tener un poco de contratos, algunos proyectos y acostumbrábamos a hacer el reparto de utilidades a final de año. Y entonces desde el primer año que empecé a trabajar, pues tuve utilidades que antes nunca había tenido, pero en un mes o en 2 meses había terminado con esas utilidades con gastos como irme de viaje con algunos amigos o salir con los amigos o comprarme un coche. Y lo mismo hice en el siguiente año, que fue en el 2017. Lo mismo hice en el que sigue. Entonces, iniciando 2018, me di cuenta que estuve sin un centavo en febrero del 2018 cuando había ganado mucho dinero en diciembre del 2017. ¿Cómo empezaste tú? Porque hablas tu constructora, me imagino, una empresa grandísima. Entonces, explícanos un poquito ese contexto, de dónde vienes y cómo llegaste a tu constructora, y de ahí damos el próximo paso. En enero del 2016 me gradué de la carrera de Ingeniería Civil. Durante los 5 años de carrera estuve trabajando para otras personas como residente en sus obras. Justo en diciembre del 2015 platiqué con un amigo respecto a asociarnos para hacer una empresa y eso pasó en enero del 2016, un mes después. Nos asociamos, hicimos la empresa y la empresa éramos nosotros dos más una contadora. Era todo y empezamos a buscar trabajo, pero la empresa la formaban 3 personas, no teníamos oficinas fijas, nos habían hecho favor de prestar unas y empezamos a tener el primer contrato y de ahí con ese mismo cliente salió el segundo y poco a poco fuimos creciendo y la verdad es que tuvimos buenas oportunidades, nos fue bien y tuvimos muchos ingresos. ¿Qué hace tu empresa? Mi empresa se dedica a la edificación porque tenemos 2 ramos. Trabajamos obra pública, es decir, obra que licita el gobierno, que puede ser vías terrestres u obra hidráulica, y otra sección que licita inversión privada. Ahí construimos edificios corporativos o centros comerciales. Parte de ellos, no hacemos todo, nos enfocamos a obra civil, albañilería, cimentaciones. Como un muchacho de 27 años que sale de la universidad, que la mayoría de los muchachos salen, ¿y ahora qué hago? ¿En qué trabajo? Empiezas a hacer edificios y hacer licitaciones. Explícame eso. Bueno, eso es lo que hacemos ahora. 4 o 5 años después de haber iniciado. Al principio era muy complicado y lo que buscamos era subcontratos. Alguien que hubiera tenido un contrato que nos subcontratara una parte. Una empresa sin experiencia, sin contratos similares, es difícil que concurse obras grandes. Entonces, lo que hicimos durante el primer año fue encontrar a esas personas que ya tenían los contratos y ofrecerles nuestros servicios como subcontratistas, hacer pequeñas partes de las obras que ellos tenían contratados. Esa fue la estrategia y cuando ellos nos contrataban y nos facturaban los ingresos, con esas facturas nosotros podíamos demostrar especialidad en el padrón de contratistas y un año después ya licitar directamente nosotros esas obras. Fui socio de una empresa de ingeniería y cómo hacían una cotización, porque en el negocio está en la cotización. De uno se descacha y ¡tran! Perdió. Sí, y nos ha pasado y hemos tenido muchas pérdidas por esos errores. Nosotros como lo manejamos es que lo mandamos a un despacho independiente, que son un analista de precios,
mandamos el proyecto y ellos nos hacen el catálogo de conceptos con el presupuesto y ya nosotros nada más vemos precios de materiales, precios de mano de obra y nos aseguramos de que el material no nos cueste más de lo que nosotros propusimos y que a la persona, a la mano de obra no nos cobre más de lo que nosotros propusimos, y cuidar nuestros indirectos, que son gastos de rentas, gastos de transporte, gastos de combustibles, ir cuidando todo eso para que no nos vaya a afectar al presupuesto, pero un despacho exterior es el que hace el análisis de precios. Y entre los tres amigos, ¿cómo se distribuyen? ¿Tienen sueldo y qué porcentajes de utilidades y con qué criterio hicieron el negocio? Porque somos dos y lo dividimos 50-50. Yo me encargo de la parte técnica y de la ejecución de las obras y mi socio es el que se encarga de conseguir las obras, es el de relaciones públicas. Realmente yo tengo todo el manejo y él solamente es el que se encarga de, bueno, es muy importante, se encarga de conseguir las obras y de una vez que tiene una opción o una posibilidad, de ahí entro yo y yo me empiezo a hacer cargo de todo. No nos hemos asignado un sueldo, eso es algo que tenemos que corregir porque afecta mucho en la administración y en las finanzas de las empresas, de la empresa, el hecho de que no tengamos un sueldo asignado y de que cuando haya flujo tomemos recurso y que cuando no haya, pues no tengamos un fondo de garantía para eso, como este año. Entonces es algo que tenemos que corregir, pero no lo hemos hecho. Y eso realmente es un error porque es subsidiar a la empresa. No es que a mi empresa no la cuide. Si una empresa no es capaz de pagarme sueldo, quiere decir que algo está mal. Puede ser que sencillamente no la ha decidido y existe el flujo o los recursos, o puede ser que esté teniendo goteras financieras por algún lado y si no las detecto a tiempo, sencillamente el que no me puedan pagar un sueldo puede ser un síntoma de algo más grave, puede que no, pero es importante educar a las empresas y a los emprendimientos a que paguen un sueldo. Ahora, un sueldo razonable de acuerdo a la empresa. Entonces, si mi empresa no es capaz de pagarme lo que yo me gano, entonces yo estoy consciente, bueno, voy a subsidiar a mi empresa durante 6 meses. O mi empresa solo me puede pagar medio tiempo y voy a buscar medio tiempo en otra parte. Porque así educo a la empresa y además también en un momento como este, ustedes si tienen necesitan sus gastos, tienen al menos unos ahorros. Porque ahora en ese momento la empresa parada y fuera de eso no han tenido sueldos. Entonces, la noche negra y la vaca negra, ¿no? Es correcto, y sí es el caso de nosotros. Hay meses donde tenemos mucho flujo y hay meses donde no tenemos nada y donde no podríamos pagarnos un sueldo que nos hayamos asignado. Entonces, esa falta de administración que ha sido de mi parte, porque yo soy el que me encargo de las cosas, es lo que tenemos que ir corrigiendo, asignar un sueldo y ser un poquito más respetuosos y responsables con eso. Con ustedes. Bueno, entonces vamos de nuevo al 2018. No tenías dinero, habías gastado esas utilidades. Había gastado todo, no teníamos dinero para las nóminas de la empresa cuando había sido el anterior un año muy bueno, cuando ya hubo focos rojos y entonces personalmente decidí hacer algo al respecto porque no era justo desaprovechar esas oportunidades que había tenido o malgastar así esos recursos. Entonces dije, algo tengo que hacer para poder ir asegurando que esto no suceda y que a futuro tenga un ingreso que me dé tranquilidad. Y fue cuando decidí hacer algo al respecto. No tenía idea de qué hacer, no lo había pensado nunca anteriormente, entonces como que estuve medio ahí deambulando un poquito y tuve la fortuna de que me parece que fue en abril platicar con una amiga y comentarle, oye, quiero mejorar en este aspecto, me gustaría tener algún tipo de inversión. Ella me comentó, hay una persona que hace mentorías, que da talleres, que se llama Carlos Davis, es colombiano. En ese momento me dijo, él no viene a México, búscalo en internet, busca sus videos y tal vez te interese. A ella la vi por una coincidencia, era complicado que nos viéramos, coincidimos, busqué Carlos Davis en internet y 2 semanas después era el taller en Ciudad de México. Justo 2 semanas después. Lo vi, ahí mostré interés, estuve revisando, tuve una plática con una asesora, había alguna promoción, alguna oferta, me convencieron y decidí participar y fue que entré al taller que se dio aquí en Ciudad de México en el 2018. No sé si haya sido el primero de México o si simplemente no tenía esa información mi amiga, pero pues como que las cosas fueron acomodándose solitas y fue que tomé el taller en ese entonces. En ese momento, ¿cómo era tu situación financiera? ¿Estabas mal? Yo recuerdo que estabas vendiendo un edificio de tu mamá. Es correcto. En ese momento mi situación financiera pues era mala porque no tenía ingresos y de hecho el curso lo pagué con tarjeta de crédito
y lo tenía que pagar un mes después. Yo estaba ayudándole a mi mamá y a mi tía a vender un edificio que les había dejado mi abuelo, que les había generado muchos problemas y teníamos ya 2 personas interesadas en ese momento en adquirirlo a un precio muy, muy bajo, pero ya eran 2 personas interesadas y ellas ya querían deshacerse de esa propiedad. Y entonces yo me propuse a ayudarles nada más a conseguir esas personas. ¿Qué pasó? Pasó el curso que para mí es el parteaguas de mi vida profesional, tan importante como el día que aperturé mi empresa. Yo creo que esos dos momentos son los más importantes en mi vida profesional, pero la fecha en la que fui al taller, además de ser lo más importante en mi vida profesional, también lo es en mi vida personal, es un parteaguas, porque de ahí salí con una idea completamente diferente de todo. Pues desde ahí tomé la decisión, que creo que ha sido lo más importante, porque de ahí para acá he cometido errores, he hecho cosas que pude haber hecho mejor, pero la decisión, nunca he tenido duda en esa decisión que tomé, es lo que me ha ayudado a saber que en el plazo correcto o un poquito después o un poquito antes, pero voy a llegar a mi objetivo. Entonces salí del taller con la mentalidad muy diferente, salí decidido a invertir en bienes raíces, a vivir de ingresos pasivos y pues cambió toda mi mentalidad profesional y eso también me trajo mucha paz. Como que yo desde que salí me sentí libre financieramente a pesar de no serlo, sentí paz, me sentí tranquilo, me sentí confiado, como que en armonía y decidido a que pues simplemente que dependía de mí. Yo recuerdo cuando yo tenía 16 años, yo les decía a mis amigos que yo estaba quebrado, requebrado, no tenía, no he dicho, yo buscaba a qué amigo me le pegaba para ir a almorzar a la casa de él, porque no tenía yo, y yo le decía, yo soy millonario, lo único que me falta es la plata. Pero yo tenía la certeza de que yo iba a cambiar mi vida. Así mi mundo exterior pareciera caótico y no tuviera nada. Yo tenía la certeza. Yo me imagino, te estoy hablando porque me imagino que fue en un momento así en el que no tenías, pero tú tenías la certeza de que ibas a hacer ese cambio. Claro, y así fue como salí con esa mentalidad y cambió todo mi panorama. Después de ese taller me inscribí a la mentoría, empecé a seguir los módulos, empecé a leer muchos libros que ahí mismo recomendaban o que en el curso recomendaron y después en cada libro al final recomendaban otros cuantos y me puse a estudiar, cambié mis hábitos. Por eso digo que me ayudó personalmente igual que profesionalmente, en la misma magnitud. Empecé a cambiar mis hábitos, empecé a leer mucho, empecé a educarme financieramente, que era un concepto que nunca tuve en mi infancia. Leí muchos libros, hay 2 o 3 que me marcaron Dame, mucho. dame los libros que te cambiaron la vida, o que más recuerdas. Yo creo que los 3 que más me cambiaron la vida fueron, primero, el de Los secretos de la mente millonaria de Harv Eker. La actitud mental positiva de Napoleón Hill también me cambió mucho, mucho, mucho. Empecé a creer en la fuerza de atracción, empecé a cambiar mi mentalidad, empecé a aplicar los 15 pasos para el éxito en cualquier rama de la vida. Entonces esos 2 me cambiaron muchísimo. Hoy estoy leyendo uno me parece que se llama Brandon Russell, de Property Management, Rental Property Management, que también me está gustando mucho, ya específico a bienes raíces. Los demás son un poquito más de mentalidad, pero creo que lo primero es eso, lo primero es hacer el cambio en la mentalidad, definir qué es lo que quieres, cuál es tu propósito, saber que es un deseo ardiente por conseguir el objetivo y después ver la forma, y puede ser bien raíz, puede ser otra cosa. Desde mi punto de vista y lo poco que he estudiado, no consideraría de momento ningún otro tipo de inversión o de ingreso, porque a lo poco que he estudiado creo que es el más seguro y me está gustando mucho, va de la mano con mi carrera, me da mucha paz, me da mucha tranquilidad y pues sí, eso fue lo que me cambió, y a partir de entonces, que fue en mayo del 2018, fue que decidí empezar, y tal vez sin estar preparado, que es muy importante conocer las reglas del juego porque he cometido errores, pero creo que más importante es tener una acción continua, o no esperar a tener todo el conocimiento, sino ir preparándote, ir estudiando, pero tomar acción. Bueno, entonces tu mamá estaba vendiendo ese edificio. ¿En qué situación estaban ellas? ¿Qué hiciste tú con esa situación? Ese edificio ellas lo querían vender y es un edificio muy bien ubicado en la Ciudad de México. Es un edificio de 4 niveles, con 4 apartamentos nada más, pero muy grandes, de 200 metros cuadrados cada uno, porque es antiguo, y ellas lo iban a vender. El valor avalúo en ese entonces estaba alrededor de los 20 millones de pesos más o menos. El avalúo comercial. Había una oferta por 12. Ellas pues ya la iban a aceptar. Después sucedió
que no hubiera sido factible, no lo sabíamos en su momento, pero todavía hoy ese edificio no está adjudicado a ellas ni está escriturado, sigue a nombre del papá de mi abuelo y el trámite ha estado muy lento, entonces hubiéramos perdido la oportunidad de haberla tomado porque pues el cliente no iba a esperar tanto tiempo. Lo que decidí en base también a una plática que tuve con usted y a lo del curso fue hacerles una propuesta para comprarlo junto con un tío con el cual me asocié. Les ofrecimos lo mismo, les ofrecimos esos 12 millones a 10 años, les ofrecimos pagos fuertes durante cada 2 años, o sea, 5 pagos fuertes durante esos 10 años y después mensualidades, que a ellas les pareció muy bien porque les garantizaba una estabilidad que no tenían. ¿Los pagos mensuales eran incluían intereses y capital o solo capital? Solamente capital. Y no les cobró intereses. Nada de interés. El costo era de 12 a pagar en 10 años, sin intereses. Increíble. ¿Cuotas mensuales las pueden pagar con la renta? Sí se pueden pagar con la renta, pero todavía no, actualmente no, porque se está haciendo la remodelación. Sin embargo, ese edificio, hace alrededor de 6 o 7 meses, yo me separé de ese negocio y se lo quedó nada más mi tío y él les está pagando a ellas y a mí mi tío me pagó todo lo que había invertido más un interés. Entonces, con ese dinero que me pagó más los intereses, construí un edificio de habitaciones en Pachuca, que es donde vivo. Pero entonces tú no ganaste nada. Sí, gané los intereses de la inversión que hice durante todo el tiempo que estuve invirtiendo. Me pagó como un 30% más de lo que yo había invertido. ¿Y por qué vendiste? Vendí porque en ese momento, entre los dos, estábamos haciendo los pagos mensuales porque todo el edificio está en remodelación y no había ningún ingreso. Entre los dos estábamos haciendo los pagos mensuales. Yo hice los números tarde y al hacer los números vi, en base a lo que nosotros íbamos a pagar, más lo que nos iba a costar la remodelación, más los costos legales de la escrituración y del traslado de dominio y todo lo que teníamos que hacer, al final el rendimiento iba a ser como de un 5 o 6% de la inversión y nosotros íbamos a tener los departamentos listos para rentar como en 2 años. Entonces era un negocio un poco más de tener la liquidez porque iba a resultar bueno a largo plazo, pero no era un negocio que iba a dar ingreso pasivo al corto plazo. Entonces yo no tenía el recurso para mantener esa inversión y que me diera resultados en 2 o 3 años y seguir todos los meses pagando algo. Y decidí salirme porque a pesar de ser un buen proyecto, los números no daban para que fuera con resultados prontos. Me pagaron todo lo que había invertido más un interés. Entonces al final yo había pagado como 700,000 pesos y me terminó pagando a mí 1,000,000 de pesos. Y con eso construí un edificio podría decirse apartamentos pequeños, son de 27 metros cuadrados con 14 habitaciones en un espacio de 100 metros cuadrados y me da como el 16% de rentabilidad y eso ya está rentándose. ¿Y ese lo financiaste con ese dinero o que necesitaste el banco? No, ahí yo ocupé ese dinero y en vez de asociarme con el banco, me asocié con otra persona, con un arquitecto, quien se encargó de la obra. Al final yo soy socio con él en un porcentaje menor al suyo, él tiene un porcentaje mayor, pero ya nos tardamos alrededor de 10 meses en terminarlo, todas las habitaciones rentadas. Son 100 metros cuadrados, son 4 niveles y son 14 habitaciones. Y eso fue con una tercera parte de lo que íbamos a pagar por el edificio. El costo total del proyecto fue de 3,5 millones, el del edificio. Entonces, la intención que tengo ahora es seguir construyendo edificios. Ya adquirí otro terreno de 120 metros cuadrados y en enero o febrero empezaremos con otro edificio. La rentabilidad crece mucho, es casi del 16-17% porque en 100 metros cuadrados estamos recibiendo 50,000 pesos de renta. Pero entonces, ¿es un edificio que tiene habitaciones con cocina y sala o son habitaciones y tienen cocina y sala comunal? Dentro de las habitaciones, cada una tiene su baño, su cocineta, tienen un pequeño espacio para un escritorio y su cama y su tele. Incluye todos los servicios, tiene todos los muebles y en este caso cada quien tiene eso. Hemos hecho un proyecto para el que sigue en donde iban a compartir cada piso, cocina y algunas comodidades, pero son simplemente diferentes acomodos con la misma estrategia. ¿Este edificio, el primero, lo terminaron de pagar entre los dos o tienen deuda con el banco? No, entre los dos. O sea que eres dueño de un porcentaje, ¿me puedes decir cuánto? Sí, me corresponde el 24,5%. Perfecto. ¿Y eso fue dinero y aportaste honorarios de ingeniero en ese edificio? No, entre él y yo lo hicimos
y como él se encargaba de llevar materiales, de llevar cosas, de lo que se gastaba cada semana, le autorizaba como inversión suya el 4% de todos los gastos como indirectos. Y ahora que ya estamos rentando, él se encargó tanto de publicarlos como de recibir las rentas y él simplemente me las entrega al final de cada mes y él se queda con el 10% de las rentas por la administración. Entiendo que los dos aportaron su trabajo, él aportó más dinero, él aportó el 76% y tú el 24% en dinero, y ambos trabajaron igual para sacar la propiedad y tú le pagaste a él por gestión adicional. O sea, tú no trabajaste realmente en el edificio. No, yo solo fui inversionista. Y él te cobró 4%, que es muy barato, y ahora él está administrando y te está cobrando una rentabilidad que en últimas es la normal del mercado, pero es el dueño, o sea que es mucho mejor, y funcionó. Sí, y funcionó, y como él es propietario del 76%, él pues obviamente tiene mucho interés en cuidar todo, en cuidar las formas, en estar al pendiente del mantenimiento, y con él tengo el proyecto de seguir avanzando en los demás edificios. Y fíjate que yo he notado mucho esa tendencia, ¿sabes? Y como yo tengo alumnos en varios países de arrendar habitaciones, cada vez Sí. los apartamentos o los espacios son más pequeños. Y además, muchos de los proyectos ni siquiera tienen sala, tienen un pequeño espacio para un escritorio, pero la cocina es una cocina común y el área social es como un espacio compartido de trabajo en el que la gente se puede sentar y hasta tiene neveras medio comunitarias. Y es un formato que está trabajando muy bien y cada vez lo veo con más intensidad. ¿Qué tipo de mercado te orientaste en este primer edificio? ¿Quiénes son los clientes que arriendan las habitaciones? ¿Cuál es el perfil del cliente? Los clientes en este caso son o médicos que están haciendo su residencia en el Hospital General del Estado, que está muy próxima la construcción al Hospital General, o universitarios que están haciendo sus estudios, o profesionistas recién egresados que están todavía solteros y que lo único que necesitan es un apartamento para estar entre semana y cumplir con sus trabajos. Entonces la ubicación tendría que estar cerca a hospitales, universidades o algunas zonas de plantas industriales, naves industriales, fábricas, industrias. Genial. Y entonces ahora vas para el siguiente proyecto. Va a ser el segundo. Bueno, antes del edificio, en el 2018 adquirí 4 departamentos en remate bancario y una casa. Esos cuatro departamentos ha tardado un poco los trámites, apenas escrituré 2 y 2 más están por escriturarse porque se extinguieron algunos juzgados, porque pararon durante la pandemia, hubo muchas cosas que pues alentaron un poco el proceso, pero son 4 departamentos, cada uno tiene como 80 metros cuadrados, más o menos. Es una casa de 2 niveles, atrás de una zona comercial nueva. Es el edificio de Girasoles, es el terreno de Azoyatla y una zona comercial que estoy haciendo con otros 2 socios. Entonces, tal vez le ando variando mucho. Estoy en zona comercial, en renta tradicional con la casa, en esto que pudiera llamarse co-living en los edificios. Tal vez no he definido ese nicho y estoy haciendo las cosas, no sé si al revés, pero el chiste es que la inercia ya la tengo y lo quiero seguir hacia adelante. Y de todo, lo que más me ha llamado ahorita es el edificio de las habitaciones y la zona comercial, porque la rentabilidad es más alta y los contratos son al menos de 5 años. El negocio comercial tiene la ventaja también de que el mantenimiento es mínimo o no hay, porque el cliente asume todo el mantenimiento y en una casa o en un apartamento el inquilino requiere mantenimiento y además el promedio es de 1 año, 2 años de estadía y ahí se pierde un mes más dinero de mantenimiento mientras se recicla la propiedad para volverla a arrendar, mientras que en un comercial prácticamente se le entregan las mismas condiciones a la siguiente persona. El desafío en los comerciales es que esté bien ubicada y que tengas un buen cliente. Bueno, y entonces ya tienes los 4 apartamentos, estas habitaciones y ya vas con 2 proyectos más. ¿Cuál es tu meta en 10 años? ¿Cuál sería el ingreso pasivo? ¿Cómo lo han medido? En 10 años tendría que tener de ingresos pasivos 500,000 pesos mensuales. Bueno, genial, oye, increíble. ¿Y eso, cómo ha afectado a tu familia ese cambio que has tenido, Eduardo? Muy bien, mi mamá está muy contenta, está muy feliz, está muy ilusionada. Ella me platica que ella siempre quiso tener propiedades, que ella siempre pensó que era buen negocio. Al
finalmente nunca lo hicieron. Están muy contentos, yo aún no me caso, pero he platicado de esto mucho con mi novia, ya llevamos 2 años y medio de novios y ella está muy interesada en estos temas, incluso hemos leído algunos libros juntos de los que he leído y está muy interesada en tomar esto también como proyecto personal o en pareja, tomar este proyecto. Le entusiasma mucho, ella es arquitecta, yo soy ingeniero, entonces hay mucha sinergia en ese sentido. Entonces, por eso reitero mucho que personalmente ha sido también de mucha ayuda, de mucho crecimiento personal. Yo veo a los millennials y tú eres un típico millennial, ¿cierto? Que podría estar ahorita, la vida es rica, yo no me comprometo a largo plazo, porque ¿para qué? Si no sé qué voy a hacer, está cambiando todo. ¿Qué le dirías a tus colegas de la universidad que hoy a lo mejor están buscando empleo y que tú a lo mejor eran más inteligentes o piensas tú que tenían más recursos intelectuales o personales? ¿Qué le dirías a una persona que está enredada y no sabe qué hacer? El consejo que yo acostumbro dar a mis primos y a mis amigos es platicarles un poquito de lo que significa la libertad financiera, porque es un término que no se acostumbra, es algo que la escuela no enseña y es algo que muy pocas familias implementan en sus hijos o porque no tienen los recursos o porque lo satanizan y no quieren hablar de esos temas cuando son niños. Entonces es un concepto muy interesante el de la libertad financiera y lo importante es saber que está al alcance de nosotros mismos, ¿no? Y que si ponemos un plazo de 5 años, podemos conseguir cualquier objetivo que nos propongamos, o de 10 años, independientemente de dónde estemos empezando, si estamos empezando de ceros o si estamos empezando con alguna propiedad o con algún negocio. Es muy factible y lo importante es cambiar la mentalidad, decidir hacerlo, educarse, tomar cursos de educación financiera que les puedan dar esa orientación que yo no tenía. Yo tenía perseverancia, ganas de trabajar, me gustaba trabajar, pero sin haber tomado el curso yo seguiría en el mismo sentido en el que iba, con la misma tendencia. Entonces sí educarse, definir un objetivo y trabajar día a día para acercarse a él y darse cuenta que no necesitan realmente dinero para hacerlo. Yo todas las propiedades que he hecho me he asociado con diferentes personas porque mis números no permiten o no permitían en ese entonces algún crédito bancario o alguna facilidad bancaria, pero no tiene por qué ser un impedimento. Tal vez a futuro trabaje con el banco cuando me convenga en vez de con otros socios, pero hay muchas formas, las oportunidades o las opciones son millones y lo importante es decidirlo, estudiar y decidir hacerlo, tomar acción, es lo que yo recomendaría a todos. Y hay mucha gente que dice, pero sí, hay que vivir el día a día y esto es un negocio a largo plazo y hay que disfrutar, pero una cosa no está peleada con la otra y el hecho de tener garantizado tu futuro te da mucha paz para disfrutar el hoy y no es postergar las gratificaciones, es tener un presupuesto y respetarlo, y si el 20% de ese presupuesto es para vacaciones, para disfrutar, pues hay que hacerlo y disfrutarlo sin remordimiento, siempre y cuando otro porcentaje sea para inversión y se respete. Entonces, no pensar que una cosa está peleada con la otra y simplemente tomar acción, disfrutar el día a día, saber que la felicidad va en el camino y no en el cumplimiento del objetivo. Y yo creo que leyendo y tomando un solo curso, pues ya no hay que decir más, cada quien vamos, todos los que hemos tomado este tipo de cursos, cambiamos la mentalidad y es cuestión de tiempo para que todos los que tomamos, por ejemplo, en ese caso la mentoría, es cuestión de tiempo para que todo el grupo llegue a su libertad financiera. Entonces es un impacto muy interesante. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Fue espectacular tu reflexión. Me encanta tu sencillez, me encanta tu humildad y tu apertura a seguir aprendiendo. Y realmente, en la medida en que encontramos el camino, cada vez vamos escalando y se genera una bola de nieve positiva en la que cada vez podemos ir dando pasos para crecer nuestros proyectos, crecer nuestros ingresos y sobre todo, como nos insistió tantas veces Eduardo, a tener paz financiera. Porque recuerda que lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres es un pensamiento que no es cierto. Bueno, te invito a ver el próximo video.